¿Cómo serán los coches del futuro? ¿Podría esta imagen hacerse realidad en los próximos 50, 100 años? ¿Querremos conducir o los drones se apoderarán de nuestro mundo? ¿Cómo es que ya está ocurriendo esto en el automovilismo? Echemos un vistazo a lo que utilizará la humanidad para viajar en el futuro. Primero debemos determinar si podemos o no ser optimistas. O tal vez no haya ningún desarrollo de la tecnología, o se está frenando deliberadamente este desarrollo, o se está ajustando en la dirección correcta. Para ver de qué es capaz la humanidad en la actualidad, el lugar más lógico para observar es China. Por ejemplo, miren este ferrocarril hermético en el Himalaya. Esta es quizás la demostración más clara de lo que China puede hacer en materia de transporte. Sí, todos hemos visto ferrocarriles, pero no así. Son trenes y vagones que pueden ir al espacio, o bien sumergirse en el agua. Antes de la salida se cierran las escotillas, no se abren los ojos de buey y se mantiene artificialmente un nivel aceptable de mezcla y presión del aire en la cabina. Esto se debe a que el ferrocarril Shanghái-Tíbet conduce por el borde superior de la troposfera, un lugar en el que el aire empieza a escasear y en caso de emergencia puede producirse una falta de oxígeno, a una altura de 4.000 kilómetros sobre el nivel del mar. Es un entorno familiar para el Himalaya, la cordillera más alta del planeta. En las montañas del Himalaya se encuentra el Tíbet, una zona con una historia turbulenta y un estatuto jurídico complejo. Activistas y defensores de los derechos humanos de todo el mundo llevan décadas pidiendo que el Tíbet se libere de la ocupación china. China no considera su administración como una ocupación. Para la China comunista, el Tíbet es simplemente una región de un vasto país, y esa región necesita transporte. Antes de la construcción del ferrocarril Shanghái-Tíbet, el viaje desde las remotas aldeas tibetanas hasta la Gran China llevaba días, si no semanas. La gente viajaba a pie o en burros. Nadie había intentado construir un ferrocarril en condiciones naturales tan difíciles. China, en cambio, lo ha hecho. Vagones que parecen más un batiscafo que un tren eléctrico. Caballetes alucinantes que elevan el tren a la altura de un edificio de 5 plantas por el bien de la fauna local. El ferrocarril flota literalmente sobre el suelo para no molestar a los animales del lugar. Rieles que atraviesan directamente el hielo. Antes de China, solo la Unión Soviética se había enfrentado a tal necesidad y no lo consiguió. Las regiones polares del norte de Rusia simplemente no tienen ferrocarriles realmente largos con servicio regular de pasajeros. Pero China sí lo hace ahora. Para esto, los ingenieros chinos utilizaron nitrógeno líquido para congelar el suelo adicionalmente. La congelación garantiza la seguridad de la vía férrea en cualquier tiempo de barro. La línea se construyó entre 1974 y 2006. El ferrocarril de alta montaña ya está en funcionamiento y transporta pasajeros a diario. Y aquí tenemos otra maravilla china. Una ciudad del tamaño de 2 ciudades islandesas y un dudoso proyecto de despliegue fluvial que ya se está haciendo realidad en estos días. El megaproyecto chino comenzó con la superpoblación en Pekín. En la capital y sus suburbios vive tanta gente que el trayecto al trabajo en una dirección empezó a durar entre 4 y 5 horas. China ha tomado una decisión espectacular. A los 22 millones de habitantes de Pekín se sumarán los 13 millones de Tianjin. Al mismo tiempo se anexionará una provincia entera, Hebei, famosa por su sucia producción de acero. Otros 78 millones de personas viven en esa región. El monstruo resultante se convertirá en la aglomeración metropolitana de la RPC. Será una ciudad del tamaño de 2 ciudades islandesas con una población de más de 130 millones de personas. Ahí es donde los ríos entran en el proyecto. Situada al borde de una zona de desertización, Pekín y sus alrededores sufren escasez de agua. Las obras de construcción a gran escala en la nueva megaciudad no hacen sino agravar esta escasez. La inversión pretende corregir el desequilibrio de los ríos. Para abastecer de agua a la ciudad, China excavará 3 canales gigantes. Canalizarán el agua de las húmedas regiones del sur hacia el árido norte, donde se encuentra Pekín y Tianjin. El canal oriental de 1150 kilómetros de longitud extraerá agua del río Yangtze. El canal fluirá cuesta arriba a través de 20 estaciones de bombeo y llenará embalses en Tianjin. El segundo canal de 1263 kilómetros de longitud fluirá cuesta abajo con destino a Pekín. El tercero se llama Gran Canal Occidental. Este proyecto aún está en fase de planificación. Desviará el agua de los afluentes del Yangtze hacia el Huanghe, al norte. Requerirá la reubicación de miles de personas que ahora viven en aldeas. Serán inundadas y convertidas en nuevos canales. Habrá muchos puentes y túneles en el recorrido de este canal que se prevé construir en paralelo. El gobierno chino está decidido a desviar los ríos, a pesar de los riesgos de secar el propio Yangtze. Para remediar la situación del Yangtze, China pretende utilizar aún más ríos del sur que ahora fluyen hacia los países vecinos: India, Bangladesh, Myanmar, Tailandia, Vietnam, Camboya y Laos. Una posible sequía en todos estos países no preocupa curiosamente a China. En general, ¿hasta qué punto los chinos conseguirán dejar equilibrado el ecosistema de macroregiones enteras? Es una pregunta muy grande. Y en general se suman las mismas preguntas sobre el impacto global de la humanidad en la naturaleza. Y el coste del error de tales influencias si no están bien pensadas. Pero sigamos con los logros técnicos de nuestro tiempo.
El puente más largo del mundo también está en China. Antes la ruta Hong Kong-Zhuhai-Macao duraba 4 horas. Las 3 enormes ciudades están en las orillas opuestas del río Perla y juntas forman parte de la región de la Gran Bahía, la zona donde comenzó el despegue económico de China. Para mantener la tasa de crecimiento del PIB, las autoridades han reforzado la integración con un puente. Desde 2018, esta distancia se cubre en 40 minutos. El puente más largo del mundo, con una longitud total de 55 kilómetros, consta de varios tramos con circulación por la derecha y por la izquierda. El hecho es que en Hong Kong y en la China continental se circula por lados diferentes de la carretera, por lo que los conductores pasan de un lado a otro directamente por el puente. Pero lo más importante, en algunos lugares la estructura se sumerge bajo el agua. Toda la estructura es un híbrido entre un puente y un túnel. Al circular, los conductores pasan por encima de islas artificiales, se elevan por las secciones sobre el agua y se sumergen en las secciones submarinas. Los autobuses salen por este puente cada 5 minutos. El acceso a los vehículos privados está limitado. Debido a la extrema motorización de Hong Kong, Macao y las zonas fronterizas, el número de pases que dan derecho a cruzar el puente no supera los 10.000 al día. Y a pesar de estas restricciones, el puente tiene una gran demanda. Por último, otra realidad china. Un tren magnético no tripulado. Un tren que va más rápido que un avión. No es una fantasía, es un tren magnético en el aeropuerto de Shanghai. Cada pasajero de este tren puede ver por sí mismo cómo adelanta un avión paralelo que despega. Los trenes magnéticos, también conocidos como magles, funcionan con tecnología de levitación magnética. Estos trenes no ruedan, sino que cuelgan literalmente en el aire. Gracias a la repulsión de los distintos polos del imán, los vagones se sitúan unos milímetros por encima del carril. Tampoco hay fricción durante el movimiento. De hecho, no hay nada que se desgaste en estos trenes. Pero hay una dificultad. Los trenes magnéticos son muy caros. Tan caros, de hecho, que tales proyectos han sido abandonados en la Unión Soviética y en los Estados Unidos. A finales del siglo pasado funcionaron pequeñas líneas de maglev en Alemania Occidental y Gran Bretaña, pero luego se cerraron. Y entonces llegó China. China no solo ha revivido el sueño de un tren que vuele por el aire. China ha sido capaz de replicar la tecnología. Todo empezó con la misma línea de alta velocidad de Shanghai. Se construyó con tecnología europea. Pero entonces los ingenieros chinos intervinieron y desarrollaron una versión más sencilla y por tanto más barata del maglev. Estas son las líneas que ahora operan en Pekín y Changsha. Mientras que las versiones de alta velocidad alcanzan hasta 431 km por hora, la variante más económica de Pekín solo necesita 100 km por hora. Y para 2021, un nuevo tren magnético ultrarrápido debería estar disponible en Qingdao. Se calcula que puede alcanzar los 600 km por hora. Pero lo más importante es que el tren magnético resuelve el problema del transporte urbano ecológico con una vida útil gigantesca. Y al mismo tiempo se deshace del trabajo del conductor. Todos los trenes magnéticos chinos funcionan de forma autónoma. ¿Qué es esto sino el transporte definitivo del futuro? ¿Todavía necesitas un coche volador personal? ¿Cómo va esto en nuestra realidad? Echemos un vistazo. El desarrollo de estos medios de transporte ha sido asumido tanto por las grandes empresas como por las pequeñas empresas emergentes. No se ha eliminado la necesidad de aparcar ni siquiera un coche volador, por lo que el coche del futuro debe ser capaz de aterrizar y despegar verticalmente. Este es ahora uno de los principales retos para los ingenieros. La empresa Terrafugia aún no ha podido resolver el problema. Su actual desarrollo, llamado Transition, puede volar pero no puede aterrizar verticalmente. De hecho, es solo un avión con alas plegables. Por lo tanto, los futuros propietarios no deben esperar poder sobrevolar un atasco repentino con facilidad. El despegue solo puede realizarse en un aeródromo. El coste aproximado es de $400.000. El proyecto más avanzado de Terrafugia es el coche volador TFX. Parece mucho más elegante y futurista. Los atacos y el mal tiempo no deberían ser un problema para sus futuros propietarios. El TFX debería poder despegar y aterrizar en vertical. El desarrollo de Terrafugia está diseñado para un máximo de 4 pasajeros. No se necesita ningún conductor. Lo único que tiene que hacer es indicarle su destino y ellos se encargarán del resto. Los fabricantes prometen que el TFX podrá despegar en 2023. La aparición de los taxis aéreos es una perspectiva del futuro. Uber espera liderar ese mercado. A principios de este año, Hyundai y Uber presentaron el concepto de taxi aéreo SA1. Se acompañó de una exhibición del hub, esencial para el funcionamiento del nuevo taxi, desde el cual el aerotaxi podrá despegar y aterrizar verticalmente. El coche puede transportar hasta 4 pasajeros. Al principio, el aerotaxi será operado por un piloto. Luego, los desarrolladores esperan que los vuelos sean autónomos. Finalmente, se promete que el SA1 será totalmente eléctrico y no tan ruidoso como los helicópteros. Al fin y al cabo, también está el tirón muscular, que es una opción perfectamente aceptable. Echemos un vistazo. Ciertamente, para volar a algún lugar en un planeador no motorizado de este tipo, primero hay que subir una montaña alta y calcular la ruta con mucho cuidado. Es una broma, pero en general los coches voladores controlados por humanos no son exactamente el futuro del transporte que la mayoría de los futurólogos predicen.
El escenario más prometedor es la proliferación de drones voladores. Incluso en estos días son proyectos como este los que atraen a la mayoría de los inversores. Varias empresas importantes están trabajando actualmente en taxis aéreos no tripulados. Entre ellos está el fabricante de aviones Airbus, cuyo City Airbus realizó su primer vuelo libre en enero de 2020. A diferencia de los proyectos de Hyundai y Uber, el desarrollo de Airbus no incluye inicialmente un piloto en la cabina. El multicóptero eléctrico se desplaza a velocidades de hasta 120 km por hora en distancias de hasta 30 km. El City Airbus podrá transportar hasta 4 personas. Posteriormente, la Corporación Aeronáutica y otras implicadas en proyectos similares esperan llevar al aire no solo taxis voladores, sino también aerobuses más asequibles para los pasajeros. Y en general, el tema de los drones es el más visible e indicativo del automovilismo. ¿Qué hace que las carreras de robots sean más interesantes que las humanas? El primer enfoque nuevo de las carreras es la competición Robo Race. Se trata de una carrera de cápsulas autónomas en pistas de carreras reales. En pocas palabras, carreras de robots. Tal y como está planteada, la idea parece absurda. Todos los robots de la Robo Race son construidos por la misma empresa y el único objetivo de estos dispositivos autónomos es llegar a la meta. No siempre funciona, pero esto es solo el principio. La Fórmula E, totalmente eléctrica, también fue objeto de risas al principio, pero ahora es el campeonato de carreras que más crece en el planeta. Ya hay más fabricantes de coches aquí que en la Fórmula 1, y la Fórmula E está muy por detrás de todos sus competidores en términos de crecimiento de la audiencia. Tarde o temprano el mismo efecto cubrirá Robo Race. Todo lo que se necesita es un verdadero desafío técnico. Imagina que los pilotos automáticos de carreras sin conductor son producidos por las principales empresas del planeta: Google, Microsoft, Toyota, BMW, Baidu e incluso la NASA. La perspectiva es bastante realista. Cada una de las empresas citadas tiene realmente una trayectoria en el diseño de drones. ¿Y por qué no deberían competir entre sí? Desde el punto de vista de los organizadores, las carreras de robots serían aún más sencillas y fáciles de entender que las carreras en vivo. Si no hay un ser humano al volante, no hay riesgo de sufrir accidentes o estrellarse. Lo que significa que la gente no tiene que estar asegurada, y significa que las reglas pueden relajarse, permitiendo a los diseñadores dar rienda suelta a su imaginación. Imaginen, velocidad sin límites, curvas realmente peligrosas, un torbellino de conceptos de ingeniería. ¿No es ese el sueño de los aficionados de la Fórmula 1 de hoy en día? Para que los aficionados tengan algo que animar, los coches robots tendrán identidades virtuales. Esto ya se está practicando. En Corea del Sur se ha formado todo un grupo musical formado por personalidades virtuales, una banda de chicas K-pop llamada KDA. Vean el desarrollo del personaje en el video del grupo virtual KDA. Por cierto, hay cibercarreras en el metraje. Solo este video tiene más de 300 millones de visitas, una cifra que se acerca a la audiencia combinada de toda la Fórmula 1 moderna. Otro ámbito de desarrollo es la competición, no de robots, sino de personas reales, aunque a distancia. Equipos de ingenieros, cada uno de los cuales construye su propio coche robot con características únicas, y los propios corredores controlan el coche a distancia. Es óptimo para un mundo febril en una epidemia. Coches reales, gente viva y todos sentados en casa. Los coches circulan por la pista, pero el verdadero volante está en manos de un hombre a muchos kilómetros de distancia del circuito. ¿Verían eso? Pero las competiciones puramente informáticas, sin ningún tipo de hardware físico de 4 ruedas, están descartadas. Los gamers llevan años transmitiendo en línea y ahora la ola de streaming se ha extendido al automovilismo. Con el inicio de la pandemia, las carreras reales comenzaron a cancelarse una a una. Fueron sustituidos al instante por otros virtuales. La serie más popular de Estados Unidos, la NASCAR, lanzó su propio campeonato cibernético. El campeonato más popular de Australia, Supercars. El principal campeonato mundial de motociclismo, MotoGP. Y por supuesto la Fórmula 1. En estas competencias participan corredores de verdad que conducirían en pistas reales si no tuvieran coronavirus en casa. ¿En qué otro lugar se puede ver a pilotos de renombre, a los actuales campeones, por ejemplo, luchando en el mismo circuito informático? Sí. A diferencia del automovilismo real, el automovilismo virtual no requiere presupuestos millonarios. Un físico compacto para caber en un estrecho coche de carreras y un entrenamiento diario para garantizar que el cuello pueda soportar la tensión de las curvas. El primer campeón virtual de Fórmula 1 fue un lavavajillas cualquiera. Y uno de los nombres más importantes del mundo de las carreras de eSports, Daniel Bereznay, nunca tendría éxito en una pista real. La razón es su estatura de 2 metros, lo que significa que Bereznay no cabría en ningún coche de carreras. Y el verdadero automovilismo, Fórmula 1, Rally, NASCAR, Le Mans, por desgracia el pronóstico aquí es decepcionante. Juzguen ustedes mismos. En los años 50 estaba muy de moda el lema "gana el domingo, vende el lunes". La tecnología de las carreras se trasladó realmente de las pistas a las carreteras. En los años 20 este vínculo desapareció finalmente. Bueno, no es el sistema DAS que se implanta en la industria automovilística, ¿no? El DAS es un invento del equipo Mercedes que permite cambiar el ángulo de inclinación de las ruedas en las curvas. El conductor tira del volante hacia sí mismo y el ángulo de inclinación cambia. Empuja el volante hacia afuera, el ángulo de inclinación vuelve a su posición original.
En el clima actual, las carreras se convertirán en algún momento de 2050 en otro deporte obsoleto como el polo o el remo o la esgrima. Es decir, se convertirá en una bonita competición que casi nadie ve. ¿Quién necesita duelos con estoques en el mundo actual? Y ahora volvemos al transporte aéreo. Este es un avión que funciona con energía solar. El Solar Impulse realizó su vuelo inaugural en diciembre de 2009. No se puede comprar, pero el prototipo de verdad que vuela. El avión solar fue construido por un empresario y un psiquiatra, los suizos André Borschberg y Bertrand Piccard. Los dos inventores dieron la vuelta al mundo en sus propios Solar Impulse. Sin embargo, el avión era monoplaza, por lo que los creadores se turnaban para pilotarlo. Los suizos han demostrado que la energía solar es realista para la aviación. Incluso la oficina de correos local ha reconocido sus esfuerzos y ha emitido un sello postal en honor al Solar Impulse. Sin embargo, la energía solar no es el combustible del futuro por varios motivos. ¿Y las otras alternativas? Veamos alguna de ellas. Y no nos fijemos en el gas trivial, la electricidad, los biocombustibles o las pilas de hidrógeno. Veamos los más desconocidos como el aire, el agua y, por ejemplo, el mercurio. En el siglo XIX, los vehículos con motor neumático eran habituales. Se instalaban en vagones e incluso en locomotoras. El aire comprimido se almacenaba en cilindros especiales desde donde entraba en el motor a través de un sistema de distribución. La principal desventaja de este método era su escasa eficacia. Un depósito lleno no es suficiente para viajes largos. Sin embargo, esto no impide que los fabricantes de automóviles desarrollen ocasionalmente ejemplos experimentales de coches de aire. En 2011, Toyota presentó un coche impulsado por aire comprimido. Su alcance era de 3 kilómetros. Otro prototipo en 2012 fue presentado por la india Tata Motors. El Tata Airpod de 3 ruedas podía recorrer más de 200 kilómetros con un solo cilindro. En 2014, el grupo francés Peugeot Citroën también presentó un concepto de sistema de propulsión híbrido alimentado por aire comprimido. Los coches de hidrógeno son un concepto que lleva mucho tiempo intentando hacerse un hueco en la industria del automóvil. El motor de combustión interna de hidrógeno fue inventado hace más de 2 siglos, en 1806, por el inventor francés François-Isaac de Rivaz. Según los estándares actuales, el principio era sencillo. Una mezcla de hidrógeno y oxígeno se encendía en el cilindro mediante una chispa, lo que hacía funcionar el motor. Era igual que un motor de combustión interna convencional de gasolina. Y también, por ejemplo, el combustible de hidrógeno para motores de combustión interna convencionales se utilizó en el asedio de Leningrado. Es un caso célebre en la historia cuando 200 camiones fueron convertidos de gasolina a hidrógeno en solo 10 días, lo que permitió defender la ciudad en condiciones de escasez de gasolina, haciendo volar globos de barrera en el cielo. Pero se piensa que se necesita mucha energía para dividir el agua en oxígeno e hidrógeno para utilizarla como combustible. Y en general, el proceso de electrólisis del agua no es energéticamente rentable. Sin embargo, no todo el mundo pensaba lo mismo. Este es el inventor Stanley Meyer. Hace 40 años inventó y construyó él mismo un coche impulsado por agua dividida. Por algún milagro, la historia de este hombre llegó a las masas a través de un reportaje en una emisora de noticias local de Ohio. ¿Qué pasó con Stanley Meyer? ¿Se hizo de oro por los aspirantes a inversores dándole mucho dinero para construir coches? No, eso no es lo que pasó. En primer lugar, después de que Stan y sus anuncios salieran en las noticias, algunos expertos empezaron a llamar a Stan un fraude y luego murió. Oficialmente de un aneurisma cerebral. Pero el hermano del inventor contó una historia diferente. Mientras cenaba con inversores de Bélgica, Stanley tomó un sorbo de jugo de arándanos. Entonces lo agarró por el cuello, saltó por la puerta, cayó de rodillas y vomitó. Cuando le preguntaron ¿qué ha pasado?, él respondió: me envenenaron. En la década de 1990, el físico e inventor ruso Spartak Mikhailovich Polikov se ocupó de las capacidades antigravitatorias del mercurio. Consiguió diseñar el llamado motor inercial de vórtice. La esencia de este diseño era crear un empuje vertical mediante un dispositivo que aceleraba el mercurio líquido a través de canales en espiral en un espacio reducido. Polikov pudo obtener un pequeño nivel de empuje de unos pocos kilogramos. Todo el desarrollo del experimento se describe en su obra científica Introducción a la gravitación experimental, pero empezó mucho antes. En 1875, los estudiosos descubrieron en un templo indio un antiguo tratado escrito llamado Vimanika Shastra. Este documento fue escrito en el siglo IV a.C. por Bharadvaja el Sabio, basándose en textos aún más antiguos. Contiene una descripción detallada de las máquinas voladoras de la antigüedad. Si se observa con atención, estas máquinas voladoras recuerdan mucho a los ovnis que conocemos. Según esta fuente, era el mercurio lo que los antiguos utilizaban como combustible para estos aparatos, y este hallazgo tuvo un grave impacto en el posterior progreso técnico del Tercer Reich. Los alemanes se interesaron sobre todo por la vertiente aplicada del trabajo científico antiguo. Los investigadores alemanes quedaron asombrados por la precisión y meticulosidad con la que se prescribía toda la tecnología de uso y producción de las antiguas máquinas voladoras. Los pragmáticos alemanes decidieron que los antiguos no podían haberlo inventado todo. Sobre todo porque los documentos guardaban pruebas recientes de la creación de aviones con un sistema de propulsión a base de mercurio. En mayo de 1895 se probó un vehículo aéreo no tripulado en una playa de Bombay. Fue diseñado por el Dr. Talpade, profesor de la Escuela de Arte de Bombay.
se basó en la tecnología del mismo avión antiguo. Equipado con un motor de mercurio, el Pepelead se elevó a una altura de 450 metros, permaneció allí durante unos minutos y luego descendió al mismo lugar. El acto fue presenciado no solo por ciudadanos de a pie, sino también por funcionarios del gobierno. Al parecer, todo esto fue suficiente para que la élite científica alemana iniciara un desarrollo serio en esta dirección. Y según algunos informes, Alemania consiguió desarrollar un mecanismo antigravitatorio basado en el mercurio. Pero el motor de mercurio es el tema de otro video. Ahora especulemos un poco. Es posible que, aunque surja una tecnología sorprendente, no sea para todo el mundo, por decir algo. Los terrícolas corrientes sufrirán la superpoblación, las enfermedades y las guerras. Pero los habitantes más ricos de la Tierra, por ejemplo, crearán su propio mundo aislado, por ejemplo en ciudades flotantes fuera de control de cualquier gobierno. O como predice Hollywood, abandonarán el planeta y se trasladarán a una estación espacial con un entorno limpio y una atención sanitaria superior capaz de gestionar cualquier problema, hasta la curación del cáncer, la enfermedad por radiación, la regeneración de miembros perdidos, el rejuvenecimiento múltiple del cuerpo y mucho más. Y para el resto de nosotros, vivir en los barrios bajos de la Tierra, luchar por sobrevivir en entornos y condiciones de trabajo peligrosas. Eso es todo por hoy. Configuren su piloto automático a este canal y entérense de muchas cosas más interesantes. Nos vemos en otra edición de Sedición.